El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la vida de cualquier trabajador aquí en México. Le voy a hablar sobre el concepto de prescripción en materia laboral. Este concepto, el de prescripción, tiene varios significados en el área del derecho. Resulta ser muy importante pues establece un término fundamental para llevar a cabo una actuación ante un órgano jurisdiccional. En los siguientes minutos trataré de presentarle de manera digerible este concepto, una de las tantas palabras engorrosas que tiene el derecho mexicano, y la importancia de que los trabajadores estén conscientes del tiempo con el que cuentan para poder ejercer su derecho ante las autoridades laborales. La prescripción existe en cualquier sistema de leyes. Su importancia es fundamental para que exista la certeza jurídica por parte de los ciudadanos. Para no hacerle el cuento largo, usted debe entender a la prescripción como una fecha de caducidad, así como en la comida. Es el tiempo que marca la ley para que usted como trabajador pueda ejercitar alguna acción en la Junta de Conciliación. Cuando usted compra una lata de sopa, seguramente debe de revisar que no esté caduca, porque pasando esa fecha ya no se puede comer, nos haría daño. Así funciona también en el derecho. Las obligaciones tienen cierto tiempo para poder ejercitarse. Generalmente se define la prescripción como la forma de ganar derechos o perder obligaciones con el simple transcurso del tiempo. Que alguien pierda una obligación lleva aparejado que alguien pierda también la posibilidad de ejercer un derecho, por supuesto. Lo que nos interesa en materia laboral es cuando un trabajador se queda sin oportunidad de reclamarle algo a un patrón. Ahora se ha de preguntar, ¿cómo es que una obligación puede desaparecer? Y más en una rama del derecho social. El origen de la prescripción se lo puedo explicar con otra situación análoga. Supongamos que alguien está en la posibilidad de darle una pedrada, o sea, aventarle una piedra. Usted no puede ver a esa persona, solo sabe que en un momento determinado, quién sabe cuándo, alguien le puede arrojar a usted una piedra. Esto traería como consecuencia que viviera inseguro, pues lo de menos es recibir la pedrada, pero siquiera que nos digan cuándo, para estar preparados. Más o menos este es el sentido de la prescripción. Su objeto es mantener la idea de seguridad jurídica en el sujeto obligado. Sobre esto hay opiniones encontradas, por supuesto a favor y en contra de su existencia en materia del derecho del trabajo. ¿Qué si beneficia más al patrón y perjudica al trabajador que es ignorante de sus derechos? ¿Que si no existiera las empresas se descapitalizarían y perderían los empleos, etcétera? Lo cierto es que esta figura está regulada en la ley y es indispensable que todo trabajador esté al tanto de esos plazos. Entendido lo anterior, le explico lo siguiente. En la Ley Federal del Trabajo, que como siempre encontrará el enlace donde la puede leer en la descripción de este video, la prescripción está regulada de los artículos 516 al 522. De estos artículos podemos inferir que existen dos plazos de prescripción en materia laboral, uno general y otro específico. De manera general, las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente en que la obligación sea exigible. Esto como tal no nos dice mucho, pues existen excepciones que en realidad son las que nos interesan aquí y que constituyen los plazos específicos, mismos que le explico a continuación. En un mes prescriben las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Recordará que anteriormente le hablé del despido injustificado, y dentro de este, las causas legales por las que su patrón puede despedirlo. Cuando se configura esa causa, el patrón tiene un mes contado a partir del día siguiente al hecho para ejercitar el despido. Por otra parte, las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo también prescriben en un mes. Igualmente, debe tener en cuenta que si se presenta alguna de las circunstancias que establece el artículo 51 de la ley, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, que el patrón lo engañe respecto a las condiciones de trabajo o que le disminuya su salario, usted cuenta con un mes para separarse de ese trabajo
sin responsabilidad alguna. En ambos casos, si no se ejercita dentro del plazo señalado, se entiende que la parte afectada acepta las irregularidades que se dieron respecto a la relación laboral. Palabras más, palabras menos, pasado el mes, el patrón acepta, por ejemplo, que el trabajador lo engañó presentándole un currículum falso, o que el trabajador acepta la disminución de su salario. Aquí viene una que nos interesa bastante y de la que todo trabajador debe de ser consciente. Las acciones que prescriben en 2 meses, que son todas las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción en este caso corre a partir del día siguiente a la fecha de separación. Suena algo complicado, pero ¿qué quiere decir? Aquí nos está hablando del despido injustificado. ¿Se acuerda que ya le hablé de esa parte en un video anterior? Dice que si usted es separado del trabajo injustificadamente, solo cuenta con 2 meses para poder demandar a ese patrón. Esto es muy importante. A veces el trabajador está inseguro, le da miedo o por cualquier otra razón no quiere demandar a su patrón. Cuando por fin se anima, ya pasaron los 2 meses y es imposible que en la Junta de Conciliación y Arbitraje se ejercite la acción. Una característica importante de la prescripción es que la Junta de Conciliación y Arbitraje no la puede revisar de oficio, es decir, que no puede llegar, cotejar las fechas e inmediatamente desecharle la demanda. Es el patrón en este caso el que la debe de pedir a su favor. Él es el que va a decir, ya pasaron los 2 meses, él ya no tiene derecho a reclamarme nada. Por último, tenemos las acciones que prescriben en 2 años. Primera, las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo. Segunda, las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo. Y tercera, las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las juntas de conciliación y arbitraje y de los convenios celebrados entre ellas. ¿Qué quieren decir estas 3 prescripciones? La primera, sobre riesgos de trabajo, implica que si usted sufre un accidente o se enferma como causa de llevar a cabo su trabajo, cuenta con 2 años para pedirle al patrón, para exigirle ante la junta, que le pague lo que establece la ley. La segunda, supongamos que también por un riesgo de trabajo, en el peor de los casos el trabajador muere, sus beneficiarios, generalmente sus familiares, cuentan también con 2 años para exigir los pagos a los que está obligado el patrón. Y el tercero es bien interesante. Dice las acciones para solicitar la ejecución de los laudos. Cuando se termina un proceso ante una junta de conciliación, lo que se emite es un laudo. Este laudo puede estar a favor del patrón, puede estar a favor del trabajador. En el caso de que esté a favor del trabajador, hay que recordar que la simple sentencia, este laudo, ya dice que usted ganó. Ya dice que el patrón le va a tener que pagar cierta cantidad por el despido injustificado, la indemnización constitucional, los salarios caídos, etc. No por ese simple hecho, ni modo, así es el derecho mexicano. El patrón lo tendrá que cumplir inmediatamente. Viene algo que se llama ejecución. Hay, aunque parezca absurdo, hay que volver a pedirle a la junta que obligue al patrón a cumplir esa sentencia que ya salió a favor de usted. Por increíble que parezca, pues así es el derecho mexicano. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que sale el laudo, se cuenta con 2 años para exigir su cumplimiento. Esta es muy, pero muy importante. En la mayoría de los casos, déjeme decirle, los patrones cumplen inmediatamente desde que se emite el laudo. Por eso no habría mayor problema, pero sí es importante que usted tenga presente este plazo.
Ahora bien, a manera de resumen o a manera de síntesis, recuerde, un mes las acciones para que el patrón lo separe usted de su trabajo, o un mes para que usted se separe del trabajo con fundamento en lo que establece el artículo 51 de la ley. La más importante, la que a mí me interesa que todo trabajador aquí en México tenga presente y esté consciente de esto. En caso de despido, son únicamente 2 meses. Ahora bien, ¿cómo se regulan los meses para efectos de la prescripción? Según lo que dispone el artículo 522 de la ley, para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. Decimos nosotros meses calendario. El mismo artículo también establece que el primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe de ser completo, y cuando sea feriado no se tendrá por completa la prescripción, sino cumpliendo el primero útil siguiente. Nuevamente, esto que parece muy complicado le va a quedar a usted más claro con un pequeño ejemplo. Supongamos que un trabajador es despedido el martes 4 de marzo de 2014. Según lo que ya vimos, la prescripción no empieza a correr desde ese día, sino a partir del día siguiente, es decir, del miércoles 5. A partir de ahí empezamos a contar 2 meses calendario para que el trabajador pueda ejercitar su derecho. Es decir, que el 5 de abril ya llevaríamos el primer mes, y después de ahí hasta el 5 de mayo. Aquí pasa una cosa bien interesante. Se acuerda que ese día fue feriado. Entonces lo recorremos al siguiente, al 6 de mayo, porque dice el artículo 522 que será hasta el siguiente día útil, es decir, 6 de mayo. Hasta este día, el trabajador tiene el derecho o tiene la posibilidad de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para presentar la demanda en contra de su patrón. Espero que así haya quedado un poquito más claro. Esta información es vital para la vida de cualquier trabajador, jamás me voy a cansar de estarlo repitiendo. Ahora usted ya lo sabe. Y le voy a pedir un favor. Comunique esta información, difúndala. El problema que tenemos en este país es un problema de ignorancia, donde los trabajadores no conocen sus derechos, donde los patrones no conocen sus obligaciones y peor tantito, a veces ni las autoridades conocen sus obligaciones. Estoy seguro que si nosotros empezamos a difundir, empezamos a platicar, empezamos a ser conscientes de lo que estamos obligados y, más importante, a lo que tenemos derecho, este país puede ir cambiando poquito a poquito. Pronto le voy a estar hablando a usted de cuestiones de seguridad social. Me han estado preguntando mucho sobre qué pasa cuando no estamos registrados con el salario que nos corresponde ante el Seguro Social. Le voy a explicar qué es lo que se puede hacer en estos casos. Ya se avecinan las vacaciones. Le voy a hablar sobre los descuentos a estudiantes, adultos mayores y a maestros que dan en las terminales de camiones para que usted prevenido. Y pues nos estamos viendo. Que tenga usted un bonito día.